Hemos estado orando, preparándonos para este momento y recibí una palabra de parte del Señor para compartir con ustedes. Y quiero hablar acerca de la necesidad de desarrollar nuestro carácter cristiano. Estaba pensando en una costumbre que ha habido por años en nuestro país y sobre todo en los sectores en las zonas rurales. En las conversaciones de muchas personas había una costumbre muy popular y era hacer juramento ante una conversación, ante una plática con alguien donde se quería plantear un asunto firme. Generalmente las personas acostumbraban jurar. No sé si alguna vez a usted le tocó ver o escuchar o hacerlo a usted mismo. Es más, escuché frases como esta, personas que hacían como una cruz y decían así: por Diosito que es verdad lo que te estoy diciendo. O algunos decían: te lo juro. Es más, algunos se atrevían a decir: por mi madrecita, te juro que lo que te estoy diciendo es verdad. No sé si alguna vez le tocó oír, ver, observar algún tipo de conversación de esta naturaleza. Las personas acudían, apelaban al juramento a fin de asegurar que lo que estaban diciendo se suponía era una verdad completa. Pero generalmente las personas acudían a juramentar en vista de que lo que estaban diciendo no era tan creíble. Si alguien estaba diciendo algo y la persona que escuchaba le decía: no te creo, lo que me decís es verdad, y entonces tenía que acudir al juramento para poder asegurarse que lo que decía era verdad. Este asunto refleja el carácter de la persona, que si lo que dice es verdad, cuando alguien lo que dice es verdad, no necesita jurar, porque lo que dice y lo que hace es relativo, o más bien se relaciona con sus acciones, con su carácter. No sé si me estoy explicando. Lo que la persona dice o hace se fundamenta con su carácter. Y por eso esta mañana quiero hablar de eso y quiero que leamos juntos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 5, en el versículo 37. Hay una declaración bíblica aquí muy importante que necesito que leamos en el nombre del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 5 en el versículo 37. Este es un versículo corto pero que tiene una gran verdad. Dice la palabra del Señor: pero sea vuestro hablar. ¿Cómo tiene que ser ese hablar? Sí, sí. O la otra parte es no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Podemos leerlo una vez más y decimos: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Revisando un poco el contexto de este pasaje bíblico, y si usted se fija en los versículos 33 en adelante hasta el 36, en este pasaje bíblico Jesús está hablando de los juramentos. Y en los versículos 33 Jesús dice: habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. El Señor está hablando y en parte está dirigiéndose a los fariseos acerca del asunto de los juramentos. El asunto es que en el Antiguo Testamento era una costumbre jurar, era parte de la cultura judía ante algún trato, ante alguna situación en particular, hacer un juramento para confirmar que lo que se estaba haciendo o se estaba diciendo era firme y era una absoluta verdad. Usted puede revisar en Génesis capítulo 24 cuando Abraham envía a su criado a buscar la esposa para su hijo. Le hizo hacer un juramento y le dice: quiero que me jures que la mujer que vas a buscar para mi hijo es la conveniente. Y le hizo una serie de recomendaciones y le hizo jurar. Era parte de la cultura judía. Los fariseos en parte habían recogido esa costumbre, esa cultura de hacer juramento. El problema era el siguiente: los fariseos hacían juramentos sobre algunas cosas
y usaban el nombre de Dios, usaban el nombre de la santa ciudad Jerusalén, usaban muchas cosas para tratar de afirmar que lo que estaban diciendo o haciendo era una verdad. Pero el problema del fariseísmo es que entre lo que decía y hacía había una gran distancia. Había una gran separación. Ellos podían jurar por el cielo, podían jurar por Jerusalén, podían jurar por Dios mismo acerca de un asunto, pero ya a la hora de hacerlo había una gran diferencia. Por eso Jesús, cuando los confronta, les dice algo. Y retomo el versículo: que sea vuestro hablar sí, sí o no, no. No hagan juramento por algo que ustedes no van a hacer. Si van a hacer algo, tienen que sencillamente hacerlo. No tienen que jurar por algo que necesariamente deben hacer. Por eso es que el Señor confronta al fariseo y le dice que su hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo demás sería pecaminoso. En pocas palabras, el desafío que hace Jesús es, como decimos en el buen nicaragüense, ser de palabra. Usted ha oído esa frase, ¿verdad? Dice, hay que tener palabra. O en términos bíblicos diríamos, sin doblez. O en términos bíblicos diríamos también, templanza. O en el buen nicaragüense diríamos, de una sola pieza. Que lo que alguien dice lo va a hacer. No importa las circunstancias o las adversidades o los obstáculos que hayan en el camino. Si usted ha dicho que va a hacer algo, lo debe hacer, se propone hacerlo y lo hace en el nombre del Señor, cueste lo que cueste. Sin embargo, en la vida cotidiana encontramos muchas personas que de momento hacen 1000 promesas para algo, se comprometen de muchas maneras y probablemente hasta llegan a jurar por algo, pero luego en la práctica usted ve una distancia. Y sencillamente caemos en el fariseísmo. Nuestra vida cristiana debe estar acorde con lo que decimos. Y nuestras acciones, por supuesto, están reflejadas por nuestro carácter. Si hay en nosotros carácter, entonces seremos aquellas personas que vamos a hacer lo que decimos. Que cuando decimos sí, es un sí de verdad. Y que cuando decimos no, pues es porque hay razones suficientes para decir un no. Entonces hay que hacer una revisión pequeña al asunto del carácter, porque de ahí dependen nuestras acciones. Porque es muy común encontrar personas que te dicen, ok, nos vemos tal día, tal hora, y no llegó. Y usted se quedó esperando. Y de repente se acordó que tenía que hacer otra cosa, que andaba a otro lado. Entonces usted llega a una conclusión simple, que esta persona con la que usted está tratando no tiene carácter, es irresponsable, no es consecuente sus palabras con sus acciones. Entonces queda en duda la reputación de la persona. Las personas que tienen carácter, entonces lo que dicen que van a hacer, lo hacen. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y hablar de carácter en el contexto bíblico significa algo que está grabado. Y quiero tratar de explicarlo de esta manera. Literalmente significa la marca grabada en una cosa que la distingue de las demás. A eso se refiere en la Biblia hablar del carácter. En otras palabras, es una señal o una marca que se imprime, que se pinta o se esculpe en algo. Es algo que está grabado. En el sentido de cualidad moral, el carácter se refiere al modo de ser particular de un individuo, de una persona. El modo de ser tiene que ver con ese conjunto de rasgos que esa persona adquiere o adquirió, ya sea por su herencia genética, ya sea por la formación que le dieron sus padres, por el ambiente en el que fue criado.
Porque en parte el asunto del carácter tiene que ver con ese rasgo de personalidad, tiene que ver con ese rasgo temperamental. Y generalmente las personas de perfil colérico son firmes en lo que dicen y en lo que hacen. Pero hay otro tipo de rasgo de personas que tienen ese problema. Hoy amanecieron muy entusiasmados y le dicen sí a todo. Mañana amanecieron como sin ganas y entonces cambian todo el panorama. Y ese es un problema serio de carácter. Cuando tenemos padres que nos enseñaron a ser firmes en nuestras acciones, aunque de repente el muchacho esté medio flojo, medio indeciso, pero tiene padres firmes, eso lo ayuda a formar su carácter. Pero cuando los padres son igual de mediocres o indecisos o flojos, el muchacho saldrá peor que el padre. Y el futuro de ese muchacho es muy incierto, muy impredecible, porque hoy dice una cosa y mañana hace otra. Hablar de carácter es la forma de ser entonces, pero oiga una cosa muy importante. Cuando uno no tiene a Cristo puede ser cualquier cosa, pero cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo comienza a transformar nuestras vidas y nos hace ser mejores personas. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Yo no sé cuántos de ustedes pueden hacer una diferencia notoria entre lo que fue antes de conocer a Cristo y lo que es ahora que tiene a Cristo en su corazón. Antes de conocer a Cristo decíamos una cosa y hacíamos otra, pero ahora que conocemos al Señor somos personas serias en lo que decimos y en lo que hacemos. ¿Cuántos de esos hay aquí en esta mañana? Entonces, hablar del carácter cristiano, estamos hablando de que es la persona en que está esculpida, grabada la vida de Cristo en todo su ser. Y refleja a Cristo en sus palabras y en sus acciones. Hablar de carácter cristiano es reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Dar un buen testimonio de lo que decimos y lo que hacemos. Es reflejar firmeza en todas nuestras acciones. Hay personas que no necesariamente son cristianas, pero son serios en lo que dicen y en lo que hacen. Y cuando le dicen que están tratando con un cristiano, muchos de ellos esperan, bueno, como este es cristiano, seguramente es mucho más serio y más responsable que yo. Pero lastimosamente, a veces tratamos con personas que son cristianas, pero que dicen una cosa y hacen otra cosa. Entonces retomamos lo que la Biblia dice, que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. ¿Estamos aquí, amado hermano? Efesios capítulo 4, versículo 13 al versículo 15, el apóstol Pablo habla acerca de la necesidad de desarrollar esa madurez cristiana. Y quiero hacer mención de algunos aspectos muy importantes, dice el apóstol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestra medida de fe? ¿Cuál es nuestro modelo de crecimiento? Dice el texto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Cristo es nuestro modelo. Usted y yo debemos de reflejar a Cristo en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Nuestra medida de fe es Cristo. Yo estoy seguro que habrán personas que nos inspiran, que nos sirven de modelo. Lastimosamente los seres humanos fallamos, cometemos errores y usted se va a frustrar, se va a decepcionar cuando usted tenía puesta la mirada en alguien y ese alguien le falló. Pero Cristo es fiel, pero Cristo es perfecto, pero Cristo es nuestra mayor inspiración. Y cada día usted y yo debemos de reflejar a Cristo en nuestras vidas.
Nuestro carácter debe estar formado en la persona de Cristo. Cristo debe haber grabado en nosotros, esculpido en nosotros su amor, su verdad, todo su ser. Cristo está en nosotros. Amén. Entonces, cuando hablamos, cuando actuamos, todo lo que hacemos realmente se refleja a Cristo en nuestras vidas. Entonces, si hay necesidad de formar, de desarrollar el carácter cristiano, eso nos va a permitir que todo lo que digamos, que todo lo que hacemos será acorde con realmente lo que decimos. No sé cuántos de ustedes en algún momento se ha puesto a pensar o ha hecho un pequeño inventario de su vida y se ha dado cuenta que hay muchas ocasiones que dice cosas, que va a hacer cosas y que al final no las hace, o que al final es muy inestable, o que al final es muy cambiante. Quiero mencionar algunas áreas de nuestra vida en las que tenemos que ser firmes en lo que decimos sí y firmes en lo que decimos no. Para empezar, un día nosotros le dijimos sí al Señor Jesucristo. Cualquiera fue la circunstancia por la cual venimos a Cristo, un día le entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí le han dicho sí al Señor? Me levanta la mano aquel que dice, yo un día le dije sí, le acepté, le recibí, le entregué mi corazón. Le permití que Él entrara a mi corazón. Y yo no sé cuántos de ustedes inclusive hicieron una promesa, hicieron un juramento y le dijeron, Señor, yo te voy a ser fiel. Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a permanecer en tus caminos. A veces tratamos de manipular a Dios. Y decimos, Señor, si tú me das esto, Señor, si tú me resuelves aquello, yo voy a ser fiel. Condicionamos a Dios. Por la razón que haya sido, nos comprometimos a ser fieles. Le dijimos sí al Señor. Y el texto que leímos dice que vuestro sí sea sí. Si un día usted le dijo que le serviría o un día usted dijo que sería fiel, tenga plena seguridad que en el camino habrán obstáculos. Que en el camino habrán problemas, que en el camino habrán pruebas, que en el camino habrán adversidades, motivo suficiente como para dar la vuelta y dejar al Señor. Pero como usted es una persona de carácter cristiano, firme en sus decisiones y acciones, un día usted aceptó a Cristo, un día le entregó su corazón al Señor y usted va a permanecer ahí, pase lo que pase, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, usted va a estar ahí firme, perseverando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque su sí refleja un sí de verdad. Ahora, el asunto es este, puede ser que usted falló, puede ser que usted pecó, puede ser que usted cometió un error, pero eso no significa que usted tiene que irse para atrás. Eso no significa que usted debe abandonar los caminos del Señor. Eso no significa que usted tiene que renunciar a Cristo. Si usted falló, tiene una opción, y es la opción de la confesión y el perdón, para ser restaurado y que la comunión del Espíritu permanezca en usted. El problema es que a veces pecamos y no confesamos. Entonces nuestra comunión con Dios se ve estorbada. El pecado te atrapa, te corrompe y te aparta de Dios. Pero cuando usted confiesa su falta, la relación, la comunión con el Espíritu se restaura, pero usted sigue siendo un hijo de Dios. Y usted está firme en sus decisiones para seguir adelante en los caminos del Señor. Quiero que usted revise algunos versículos de la palabra del Señor conmigo. Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 62 particularmente. Dice el versículo 62. Y Jesús le dijo, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos han puesto la mano en el arado? Si usted recibió a Cristo, usted puso la mano en el arado. Y dice la palabra del Señor, ninguno que vea atrás
es decir, retrocede, es decir, se aparta del Señor, ya no quiere seguir en los caminos del Señor, ninguno que vea hacia atrás es apto para entrar en el reino de Dios. Si usted es de los que un día dijo que sí al Señor, que estaría en sus caminos, que perseveraría en sus caminos, puso entonces usted la mano en el arado, hermano, no vea hacia atrás. Siga adelante, que su sí siga siendo un sí hasta que Cristo venga o hasta el día que nos muramos. ¿Cuántos dicen amén? Que usted mantuvo el sí que le dio al Señor hasta el último instante. ¿Sabe usted que hay mucha gente que usted se encuentra por la calle que un día estuvo en una iglesia, que un día le sirvieron al Señor, que un día estuvieron perseverando en los caminos del Señor, pero que por alguna razón tuvieron algún problema, tuvieron algún obstáculo en el camino y se apartaron? Lastimosamente buscamos excusa y buscamos a quién culpar. Por el pastor, por el líder, por el hermano tal, porque no me cuidaron, porque no me atendieron. El día que usted aceptó a Cristo, nadie se comprometió con usted que si lo visitaban, entonces usted iba a estar firme en los caminos del Señor. No, usted le dijo sí porque usted quería decirle sí al Señor. Amén. Lo demás, el cuidado pastoral es responsabilidad de la iglesia, atenderlo, cuidarlo, pero la principal responsabilidad está en cada uno de nosotros de mantener ese sí que le dimos al Señor. El apóstol Pablo en la primera carta a Corintios hace una declaración muy importante en el capítulo 16, versículo 13, dice: velad, estad firmes en la fe, y luego dice Pablo: portaos varonilmente y esforzaos. Esto de la fe cristiana no es tan fácil como parece, pero dice Pablo: pórtense varonilmente. En el buen nicaragüense diríamos: pórtense como varones, como hombres. Sean valientes, sean fuertes, manténganse firmes. Hay personas que una semana están muy animados, muy entusiasmados, pero la otra semana no quieren nada. Están indecisos, dejan de congregarse en el círculo de amistad que tenían, dejan de asistir a las actividades, dejan de ir a la iglesia y están, diría un hermano, en plan fuga, un poquito y se van. Pero si usted le dijo sí al Señor, tiene que mantener ese sí al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice Filipenses capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo haciendo énfasis en muchos de sus textos acerca de la firmeza, acerca de seguir. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Yo casi estoy seguro que aquí hay gente que ha pasado situaciones terribles, situaciones tan duras que probablemente tendría una buena excusa como para decir: hermano, está bien que se haya ido porque lo que pasó no es tan fácil, lo que ha vivido no es tan fácil. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, ahí está, firme, porque un día le dijo sí al Señor y ese sí lo va a mantener hasta el último día de su existencia. Pase lo que pase y venga lo que venga. Amén. Usted no le sirve al Señor por lo que le da o por lo que no le da. Usted sabe que ya Jesucristo pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario, que ya nos dio la salvación, que ya nos dio vida eterna, y vale la pena decirle sí al Señor todo el tiempo. A los Gálatas el apóstol Pablo les escribió muchas veces, y cuando les escribe, Pablo les llama la atención porque los hermanos en Galacia de repente habían dado la vuelta, de momento habían mostrado inestabilidad en sus cosas. Capítulo 3 de la carta a los Gálatas dice en el versículo 1: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Tan necios soy, dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por las obras de la carne. Los hermanos de Galacia habían empezado bien, habían estado firmes, pero de momento por poca cosa ellos se habían apartado, se habían descuidado y habían dejado de estar en comunión con Dios. En el capítulo 5, versículo 1, Pablo les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice el versículo 7: vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Hay muchas personas que por un tiempo iban muy bien, estaban firmes, estaban integrados en la iglesia, demostrando su testimonio de Cristo, pero por alguna razón se apartaron, se descuidaron. Yo quisiera que usted escuche la voz del Espíritu que le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre. Permanezca firme en el Señor. No importa la prueba, no importa la adversidad, permanezca firme en el Señor. Amén. Es decir, un sí que debemos de mantener es nuestro sí al Señor. Y un no que debemos de mantener es el no al pecado. Recuerde que la Biblia dice que vuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Hay cosas a las que usted y yo debemos de decirle no y permanecer diciéndole no siempre. Y hay algo que debemos de decirle no, y es al pecado. Nuestra vida cristiana será desafiada de forma constante a pecar. Lastimosamente, hoy, en este tiempo donde la maldad ha crecido, muchas veces los cristianos nos hemos vuelto cristianos evangélicos, pero contaminados con el pecado. Estamos dentro de una iglesia, pero contaminados con el pecado. Usted y yo debemos de aprender a decirle no al pecado, porque usted le dijo sí al Señor. Y no puede morar el pecado en su corazón, que ya tiene a Cristo, hermano. No puede morar el pecado en nuestro ser si ya le dijimos sí al Señor. De repente hay personas nuevas en la fe que están luchando con algunas tentaciones, con algunas debilidades, y poco a poco el Espíritu Santo les ha dado dominio propio para vencer. Pero aquellos que ya hemos caminado más en la fe, que hemos madurado en el Señor, que entendemos bien las cosas de Dios, tenemos que permanecer diciéndole sí al Señor y no al pecado. El Evangelio, más bien la carta de Santiago en el capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No podemos decir que Dios nos tienta. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Somos tentados por nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia. Por lo tanto, Dios nos da la autoridad para decirle no al pecado. Dios nos da la fuerza para decirle no al pecado. Dios nos da esa autoridad de su Espíritu para mantenernos limpios y santos delante de su presencia. Y si en algún momento de descuido fuimos contaminados, entonces acudamos al altar de Dios y pidamos perdón por nuestro pecado. Acudamos a la sangre del Cordero que nos limpie, que nos santifique, para poder estar en paz y en comunión con nuestro Dios. Sí al Señor, no al pecado. Y eso tenemos que mantenerlo siempre. Pero hay otras cosas más que deberíamos de mantener, sí. Yo no sé cuántos se acuerdan de sus votos matrimoniales. Yo en una ocasión le pregunté a un muchacho, después de oficiar una boda,
Y le pregunté, ¿usted se acuerda de la reflexión de la ceremonia? Y me dijo, no. Le pregunté, ¿usted se acuerda bien de los votos que hizo? Me dice, antes del matrimonio yo había escuchado que tenía que decir sí a varias cosas. Y dije que sí. Pero que me acuerde así realmente, ¿a qué le dije sí? No me acuerdo. Estaba nervioso y yo le dije sí a todo. Yo levanté la mano y como el pastor dijo que sí, yo le dije sí a todo. Pero yo sé que todos los que somos casados sabemos lo que prometimos, ¿sí o no? Y cada aniversario, yo no sé cuántos tienen la costumbre de renovar votos. Y decirle, yo te dije un día que te iba a amar siempre. Yo te dije un día que te iba a ser fiel. Yo te dije un día que iba a envejecer contigo hasta que la muerte nos separe. Yo no sé cuántos dicen esas cosas todavía. O habrán algunos que están diciendo, bueno, hermano, espere, no se emocione mucho. Yo estoy esperando a ver cómo van las cosas. Vea, hermanos, en asuntos de familia, en asuntos de matrimonio, pienso en eso que es tan importante, que refleja el carácter cristiano en esa área de nuestra vida. Y un día nos comprometimos, y yo sé que la realidad de cada uno es diferente, pero quiero que tomemos en cuenta a partir de que venimos a Cristo, lo que le pasó, lo que hizo, lo que decidió antes de conocer a Cristo no es ya asunto nuestro. Pero a partir de que usted vino a los caminos del Señor, usted entiende el valor de la familia, el valor del matrimonio, que refleja su testimonio y refleja su estilo de vida en el Señor. Si le dijimos sí al Señor, también le dijimos sí a nuestro cónyuge. El asunto es que una vez que empezamos a vivir la vida, de repente hay sus frustraciones, de repente hay sus decepciones. Y es que usted dice, yo no sabía cómo era, si no, no me hubiera comprometido. Yo no sabía que él tenía esto o aquello, si no, no hubiera firmado, si no, no le hubiera dicho que sí. Creo que cada uno está consciente que cuando uno toma este paso, hay sus riesgos. ¿Sí o no, hermanos? Pero como amamos al Señor y amamos a esa persona y que estamos conscientes de los defectos y los errores, un día le dijimos sí, un día levantamos nuestra mano ante un abogado, ante la autoridad pastoral y le dijimos sí al Señor, le dijimos sí al cónyuge y nos comprometimos. Pero muchos en el camino deciden decir un no al matrimonio y abandonan el matrimonio y abandonan la familia. Y para alguien que no tiene a Cristo, de repente se entiende que por causa del pecado se destruyó su hogar, se destruyó su matrimonio. Pero aquellos que tenemos a Cristo, aquellos que conocemos al Señor, debemos de luchar cada día para que nuestro matrimonio y nuestra familia se mantenga saludable. Y el sí que dijimos hace 1 o 5 o 10 o 20 o 30 lo mantengamos firme hasta que la muerte nos separe. ¿Estamos contentos? No sé si alguno o alguna estará diciendo, es que usted no lo conoce. Es que usted no sabe cómo es. Porque yo sé que hay situaciones adversas, difíciles en la familia. Pero sabe, hermano, sería triste, sería lamentable que siendo hijos de Dios, que siendo lavados con la sangre de Cristo, igual como aquellos que no conocen, echemos a perder nuestra familia. Echemos a perder nuestro matrimonio. Y no sé cuántos hermanos o cuántas hermanas se han decepcionado diciendo, y no que dijo que sí, y no que levantó la mano. Yo escuché el caso de uno que estaba en problemas y queriendo divorciarse y un familiar de la señora le llevó una foto y le dice, mire, ¿quién es este? Era más joven, por supuesto. Y él estaba levantando la mano y en la otra estaba firmando. Le dice, ¿quién es este? Yo, por supuesto. ¿Y qué significa eso? Bueno, me estaba casando. Y bueno, yo le dije que sí. Y entonces ahora, ¿por qué querés divorciarte? Y ahí empieza la lista de excusas, es que por esto, es que por aquello, y empiezan los problemas. El asunto es que cuando nos comprometimos y dijimos sí, no fue condicionado.
Si se porta bien, yo no me divorcio. Si se porta bien, voy a estar toda la vida con él o con ella. No fue condicionado, ¿sí o no? Dijimos sí, sí. Firmó incondicionalmente. Es más, ni leímos lo que firmamos, solo firmamos. Y dijimos sí en el matrimonio. Ahora, ¿por qué nosotros entonces nos vamos a retractar de lo que dijimos sí? La Biblia dice sí, sí, no, no. Le dijo sí a su matrimonio, conserve su matrimonio, cuide su matrimonio, mantenga su matrimonio hasta que Cristo venga, hasta que la muerte nos separe, pero que ni el hombre, ni el pecado, ni nadie destruya ni desbarate tu matrimonio ni tu familia. ¿Cuántos están dispuestos a guardar ese voto? Bendito sea el nombre del Señor. Malaquías capítulo 2, versículo 14, si usted lo puede revisar rápidamente. Malaquías capítulo 2, en el versículo 14, el profeta hace un llamado. Y dice en este llamado, Malaquías capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. ¿Y qué dice la otra parte? Léalo en voz alta conmigo. Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Yo no sé cuántos esposos aquí tienen mujeres desde su juventud. Y dice, es la misma, hermano, no le he cambiado, ahí está. Dice la Biblia que no seamos desleales a la mujer de nuestra juventud. No sé si ya pasados los años usted dice, ay hermano, es que no es la misma que era cuando yo la conocí. Ay hermano, es que usted no la conoce o usted no lo conoce. No importa los cambios que hayan, las adversidades que hayan, los problemas que hayan. Usted dijo sí y mantenga ese sí para siempre. Demos buen testimonio a la sociedad, demos buen testimonio en la iglesia, demos buen testimonio a la familia y de esa forma, hermanos, vamos también a alcanzar el reino de Dios manteniendo una familia sana para la gloria del Señor. Amén. Aquellos que tienen a la esposa cerca o al esposo cerca, dígale, no hay de otra, para adelante. Si le dije sí, voy a mantener ese sí hasta el final. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Bendito sea el Señor. Quiero terminar. Hay otras cosas a las que les hemos dicho sí, o que deberíamos decirle sí, o que en algún momento dijimos sí y que nos hemos descuidado. El sí al servicio en la obra del Señor. Después de haber recibido a Cristo, después de haber sido formado y entrenado, instruido en los caminos del Señor, muchas veces quisimos involucrarnos en alguna tarea ministerial y dijimos sí al servicio. Yo voy a servir, yo quiero servir. Nos comprometimos, creyeron en nosotros, nos dieron la oportunidad de servir, nos aceptaron, nos presentaron, nos promovieron diciendo este hermano ahora es esto o hace aquello o hace lo otro y todos estábamos contentos por el sí que usted le dio al servicio en la obra de Dios. Después de algunos meses, algunos cuando sienten lo duro que es servir al Señor, algunos cuando ven los obstáculos, o cuando no se sienten satisfechos por una o por otra razón, entonces quieren dar la vuelta y algunos lastimosamente dejan tiradas sus obligaciones y ni siquiera informan, ni siquiera dicen.
Se van, renuncian, dejan tirado su cargo, su obligación, su responsabilidad. Si usted le dijo sí al Señor, dígale sí al servicio. Y procure mantenerse sirviendo al Señor todos los días de su vida. No se conforme con ser uno más en la iglesia. No se conforme con venir a sentarse ocasionalmente a la iglesia. Usted sea de aquellos que le dijo sí al Señor, pero que también le dijo sí al servicio en la obra del Señor. Juan capítulo 12, versículo 26. Este pasaje de las Sagradas Escrituras dice lo siguiente. Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No importa si no te reconocen lo que hace, pero usted le sirve al Señor. No renuncie por cosas pequeñas. Manténgase firme sirviendo al Señor. Y si hay algo a lo que le debe de decir no, es a la pereza espiritual. Porque hay muchas personas que están en la iglesia haciendo nada. Solo les gusta que los alimenten, que los pastoreen, que los cuiden espiritualmente, pero no quieren compromiso con el Señor. A la pereza y al desánimo dígale no, pero al servicio dígale sí y manténgase con ese sí siempre. Así que si alguno se había desanimado, retome su lugar, vuelva a lo que Dios le ha dado y siga adelante sirviendo al Señor. Pero pueden haber muchos otros sí a sus cosas personales, sus estudios, su trabajo, su negocio, el trato con los demás. Cuando usted dé un sí, recuérdese que usted es cristiano y usted va a mantener ese sí. Y si usted dijo un no, analice bien antes de decir el no. Y si ya dijo el no, no es no. Y eso va a reflejar su testimonio de hijo de Dios.